Bueno, y nuevamente una disputa callejera que se da en un tramo de la ruta Luque-San Lorenzo entre dos conductores del transporte público termina, Mateo, perjudicando a los usuarios. Contanos los detalles. Y después se preguntan por qué baja cada vez más el nivel del transporte público en nuestro país. Y este es un claro ejemplo de cuando la irresponsabilidad se apodera del volante y principalmente cuando los conductores del transporte público deciden hacer maniobras peligrosas arriesgando la vida de todos los usuarios, incluyendo también las propias. Lamentablemente esto ocurrió sobre la ruta Luque-San Lorenzo, como bien indicabas, según refieren los testigos en un momento dado. Ambos vehículos que tienen más o menos el mismo itinerario a esa altura de las ciudades. Hablamos de la línea 2 y la línea 49. Ambas van hasta la ciudad de Luque, luego van hasta Limpio, y esa terrible situación hace que ambos vehículos y ambos conductores tengan que enfrentarse, o al menos eso es lo que decidieron, y de esa manera provocaron un choque intencional que puso en riesgo la vida de todos ellos, incluyendo también niños y adultos mayores, según nos relataban. Este video fue capturado por uno de los pasajeros que, preocupado con esta situación, hizo su denuncia televisiva a través de este video, pero al mismo tiempo también espera que el Viceministerio de Transporte Público tome acciones y no quede como un caso más de tantos que hemos relatado también en este servicio informativo. Señor, muchas gracias. Y hablemos ahora respecto a una sanción del gobierno, o por lo menos el plan establecido a partir del anuncio del paro del transporte público de pasajeros. Lo que anunciaron el día de hoy es que van a sacar un total de 700 buses a las calles durante estos días, lo que terminaría, en realidad, decían muchos, paliando la falta del servicio del transporte público de pasajeros, cuando lo que se requiere es un castigo por el pésimo servicio y por este sometimiento al usuario, Lilian. Totalmente, y lejos de dar esa posible solución o utilizar esos recursos que tiene el gobierno para castigar plenamente al sector privado por haber decidido de forma unilateral, primero las reguladas y posteriormente que sigue vigente la medida del próximo paro de los buses por 3 días, que va a afectar, como siempre decimos, principalmente a los pasajeros. Y el día de hoy, la Cámara de Diputados había convocado al viceministro de Transporte ya con la posibilidad, o por lo menos con la esperanza, de que el gobierno ponga las cartas sobre la mesa y pueda dar una decisión y una solución, por supuesto, a la ciudadanía. Pero no fue así. Lo que mencionaron desde el viceministerio de Transporte es el plan de contingencia. ¿Cuál es el plan de contingencia del gobierno? Pues es sacar en circulación unos 700 buses, recordando que Cetrapan tiene 1.500 buses, que representa el 74% del total, y por otro lado Ucetramac tiene casi 300 buses también, que podríamos llegar a decir casi son 2.000 buses que podrían salir de circulación ante el paro, y el gobierno lo que plantea es habilitar 700 buses. Eso es lo que mencionó el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, que podemos escuchar lo que decía. 700 buses estamos hablando que podemos disponibilizar para la gente. Quizá 300 van a haber un faltante de buses. ¿De dónde van a sacar esos 700 buses? De los lugares que acabo de decir, flota del sector público, de los ofrecimientos del sector privado. Yo no me siento presionado a negociar y a dar o no dar. Yo lo que voy a hacer es dar si corresponde, si los informes me dicen técnicos que corresponden y si la legalidad existe. No hay ninguna presión para mí, es claro el camino. ¿Dónde tengo yo la presión? Si el paro se da, yo lo que tengo que hacer es que la gente tenga el menor impacto. La presión no está en mí, no está en la negociación, porque tengo una guía muy clara. La presión está en el impacto, en el daño que estas empresas van a hacer a la ciudadanía. ¿Por qué hasta ahora no hay empresas de transporte sancionadas con las reguladas y con otras irregularidades que a diario cometen? Bueno, hay sanciones, hay un departamento de sanciones. Hay un tema importante aquí. El Viceministerio de Transporte es un viceministerio que necesita ser fortalecido. ¿Y con quién más hablamos, además de lo que escuchábamos del viceministro del Transporte, de Lilian?
Sí, también conversamos con Raúl Latorre, el presidente de la Cámara de Diputados, que nuevamente habló con los medios y mencionó acerca del proyecto de ley que tiene que reformar el transporte público, que, como decíamos, aún ni siquiera tiene fecha de presentación, pero es lo que el gobierno sigue sosteniendo. Podemos escuchar lo que decía el presidente de la Cámara de Diputados. Es fundamental que pueda ser enviado al Congreso de la Nación el proyecto de reforma del transporte público que ya ha sido anunciado por el presidente de la República, que nosotros lo vamos a estudiar. Bueno, siempre sin escuchar las preguntas, Raúl Latorre. Hablamos también con Raúl Benítez, ¿verdad? Así es, hablamos con Raúl Benítez, que recordando el día de ayer junto con Johanna Ortega habían presentado una nota en donde mostraban la disposición de una ley en donde permite castigar, que es lo que los legisladores justamente le hicieron llegar tanto al presidente de la Cámara de Diputados como por supuesto también en realidad directamente al viceministro de Transporte, de que dejen de castigar y por supuesto también dejen de proporcionar este subsidio ante un posible paro si se llegase a concretar. Nuevamente ratificó Raúl Benítez esta posición de los legisladores, mencionando que el gobierno definitivamente puede llegar a ser cómplice. Podemos escuchar lo que decía él. Este es el modo operandi histórico de la CETRAPAM, en el que nos volvemos a arrodillar ante los intereses, ante los antojos de un grupo de inescrupulosos que lucran con el sufrimiento de la gente. Creo que este es el momento en el que el Viceministerio de Transporte tiene que demostrar, y que no tiene puntos medios, ¿verdad? Que tiene que mostrar de qué lado la historia está. Y ellos tienen una ley, la 6789, que pueden aplicar y sacarle los itinerarios a aquellos que se van a este paro.